Mba'éichapa. Péina jepiveguáicha ñamoñepyrũ mbeguekatu ñane rembiapo ko Arapegua. Kuángo ñe'ẽ asẽ hérava Guarani ñane ñe'ẽ osẽva yvytupepóre Pujoe Sãson Radio Libre 1200 AM rupive. Jepiveguáicha rome'ẽ PM ore maitei horivéva roipota pehasa peteĩ ára ijojaha'ỹva vy'a kyre'ỹ vy'apavẽ tekokatu vy'aguapy tesãi reheve. Muy buen día a los amigos, a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Como cada sábado de 6:30 a 7:30 estamos iniciando nuestro programa guaraní Ñane Ñe'ẽ, una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que llega a ustedes a través de la 1200 AM. Hoy es el sábado 23 de febrero de 2019, es el Día Nacional del Tereré. Hetabe apa'ẽ opa beteápe ko ñaneretãme jeisyrykúvape terere ho'ysãporãva. Péina ko árape ñanemandu'a upéicharamo terere ára rehe. Ápe ñane rembiapópe avei ñamomba'eguasúta, jahecharamóta upekuévo ñamomba'eguasuvétape ñane mba'etéva umi apytépe jaikuaaháicha oĩ aveípe terere ha'éva ñane mba'etei avei. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteĩ aravo mbohapypa mbohapy aravo'i. Péicha mbeguekatúpe ha'ehaguícha PM ñamoñepyrũma jahávo ko ñane rembiapo ko Arapegua. Jepiveguáicha rome'ẽ Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rérape hetáguyje ápe Sãmbyhyharakuéra, Pujoe Sãsomegua, Mbo'ehára Benjamín Fernández Bogado, Lisa Bogadope, akóinte omombaretérepe Guarani ko Pujoépe, upéicha aí ápe ore irũnguérape mbarete ojepytaso aikatu hag̃uáicha opaite mba'e osẽporãmba Pujoe Sãsóme. Claudia Inoue ha'éva ore irũ ko Apegua, akóinte oñeha'ãmbaite katu hag̃uáicha ko tembiapo osẽ tekotereháicha. En esta fecha tan especial, el Día Nacional del Tereré, queremos recordar a un gran amigo, responsable inclusive del anteproyecto de ley y obviamente de la promulgación de esta ley. En gran medida, sin duda fue una persona muy importante en el ámbito periodístico, en el ámbito cultural. Estamos hablando de Mario García Ciani, quien a instancias suyas, a instancias de él, en este caso siendo director de cultura de la Municipalidad de Itaquirí, allá en el Alto Paraná, realizando en el mes de febrero, por muchos años, en la última semana de febrero, el Festival del Tereré, y en Itaquirí. Y surgió allí la idea de también a través de ese festival generar esta fecha, la del Día Nacional del Tereré. Y como ese festival normalmente solía terminar después de varios días, terminaba el último sábado de febrero, la propuesta en el anteproyecto de ley fue justamente que, coincidente con la culminación del Festival del Tereré en Itaquirí, entonces también se celebrase a nivel nacional el Día Nacional del Tereré. Aupéichaite, péicha osẽkuri pe ley ha peteĩ mba'e akóinte tekotevẽ jahecharamo jahechakuaa Mario García Ciani rembiapokue avei upekuévo. Amoite ñane retã rembe'ýpema Alto Paraná oĩ he'íva sapy'ánte ñane retãpe oñepyrũha, oĩ he'ívape aheha ñane retã rembe'y avei. Taha'e ha'eháicha upépe ha'e omoheñóikuri pe temiandu ha heta ára, heta ári omotenondékuri pe vy'aguasu terere ñemomorã ha ñemomba'eguasu ojejapóva. A nosotros nos tocó estar en las últimas ediciones que lo tuvo a Mario García Ciani como
coordinador general de ese festival, precisamente en una de las noches nos rindieron un homenaje y tuvimos la gran oportunidad de compartir con muchos amigos un enorme festival, muchos artistas nacionales, de la región, allí del Alto Paraná en particular, y también artistas internacionales. Mario García Ciani en ese sentido contactó con mucha gente del resto de América, de Europa, de África inclusive, y Asia, a quienes, cuyas representaciones solían participar de este festival. Y a su vez, la delegación de artistas de Itaquerí solía participar de varios eventos a nivel nacional e internacional en los mismos países con los cuales mantenía una relación de amistad, con una especie de convenio que se había establecido. Hoy también ya tenemos varias versiones del Festival del Tereré en varios otros lugares, precisamente mañana, hoy y mañana, en Pedro Juan Caballero también, de la mano de nuestro querido amigo David Ocampos, se va a realizar una recordación en una de las plazas importantes de Pedro Juan Caballero al día del tereré. Y eso va a incluir el famoso tereré yeré, ahorita tereré rupana, TV, tereré yeré, guapitas y mitarusucuera, cacoaba, iwirawipe, a pepe uisiricutas y pepe hong san siwa eva tereré, y pepe ugercoa upaisa wa ponjañana, ñandema teyikua hayipurukua. PABI y por allá mico Paraguay, estaba Paraguay, y hoy Cotajape tenía Atiguazú, de Jara Motajape, Jinape Tereré, Costanera, Paraguay, Teve. Pepe ahí Catuta Yajaco, Arapuco Cuella de Dea, ahí con Enamo, está bien, va a Pitepe, ahorita ahí Petere Yeré, a Javier Beman que te Petere Rupa, ahorita Eva. Tererere, Movi Pau, Baisha Bapeña Nemboyo Ayuña de Paraguayo Cuera, Baemba Epa Bañemoi Pipe, Jexi Puta Yabe, Iron Sama, Yamba Epa Yeti, Santa Lucía Monotín, Cedrono, Yomuya Chupe, Limón, o Yomuya Chupe Mangoro Hue, Cocún, Cepa Caballo. Gente treimba pesa hapeñane inonguera ikuava a cointe uta ya beterere omoiva ipupe katu hangwaisa aveipe pohami ñamoingue peñandere tepuipe ha pesa hapeñane sai jaja hape jajuta coñane tame peterere aoi mi tape que peñemoiva ao repime pe pohañana Pepe Oreco y Pete Angua y Pepe Oyosoji, güey, Ojasawi, Oñemboya, Oyowa, Pichajabe, o Cuevo sabe ante Veterere. Hoy, Hubo Veterere, Pijare, Te, voy Pona, hoy, Oyo Puya Sube, Pijare, Asaye, Caru, Pijare. Año y tebe ñane moinua ahora poco colla yaja peja javisa pe me catuco Paraguay pe y catua moite juguape y catumi y boria juve apitepe y catumi y pirapire jetabe apitepe ensaño hasi catua y llevate y carapeva hoy mía viejo ñane tame ya se la moja ñamomba eguasupe terere te contenido a cointa yo pensaba mañana cate ingese ñambo hasa ya hao mañana ñamoñarebe ani etamba coanga owe bewe catu haise ñende hewi ani besa habe ahí pete aramba owe ñe pero ñende hewi peterere si no ando y como hay pega anga y por antes van a pisar habe ñamoingue ñana pitu ume peba hai habe teimba ne poramba peba ñandere Shaucaba Paraguayo Haisa y Catuilla
hoy jabe te paraguayo y mate ana gente de terere ta eñane tam ta ambuete tanopi nda hasiri kwa hanga be paraguayo ambuete tanopi ella se chaonte mi tapisa kura pitepe te ora java y pope terere pe acá y paraguayo ana. De esta manera nosotros aquí en Radio Libre, en nuestro programa Guaraní Ñañe, celebramos con todos ustedes este día tan especial, que en realidad más que el día propiamente hace referencia a una de las tradiciones, de las costumbres más importantes que tenemos nosotros los paraguayos. Un factor de identidad, un factor de cohesión, porque el tereré es el motivador de la reunión de amigos, los compañeros en la oficina, en el trabajo, y eso nos lleva siempre a la conversación, al buen trato. El tereré tiene mucha incidencia en nuestro modus vivendi, en nuestra forma de ser, en nuestro estilo de vida. Y repito, prácticamente imposible pensar en un paraguayo que no conozca o no consuma tereré. Obviamente sabemos que habrán algunos que no lo consumen, pero una buena mayoría sí lo hace, y lo hace inclusive con una serie de rituales de por medio, desde la tradición todavía de, en algunos casos, preparar el tereré de la manera tradicional, buscando en este caso los elementos, una jarra o el termo hoy día, la guampa o un vaso, la hierba que uno mismo se encarga de elegir y poner en el vaso, en la guampa, la bombilla infaltable. Y luego, para los que todavía en la casa tienen alguna de estas plantas medicinales, es ir a arrancarlas, de limpiarlas con agua, obviamente, macerarlas, y en este caso inclusive con la ayuda del morterito, ¿verdad? Luego el famoso primer trago que está destinado a Santo Tomás, y de allí en adelante la costumbre también de ir pasando hasta, como diría alguien, por antigüedad. Hay veces está una criatura que ceba, hay veces el más joven, el que se encarga de cebar, y en la costumbre previa a eso también el famoso tererupá, que algunos en la versión así muy paraguaya suelen consumir el famoso sándwich de empanada, una versión muy paraguaya digamos, de una de esas variedades gastronómicas. Nos falta la tortillita, ¿verdad? En una de esas, y eso, repito, va un poco en la usanza de la gente variando. Y después de ese tererupá viene entonces la otra parte tan importante, que es el tereré yeré, hay veces en forma individual o con los amigos. Entonces, en esta primera parte de nuestro programa estamos recordando esta tradición tan importante del Paraguay, el tereré. Y posteriormente, a la vuelta vamos a recordar también que mañana, 24 de febrero, es el Día de la Mujer Paraguaya, y vamos a hacer mención también a algunas cuestiones que consideramos siempre importantes con respecto a la figura de la mujer en nuestro país. De esta manera les damos a todos la más cordial bienvenida a nuestro programa semanal, todos los sábados de 6:30 a 7:30, y obviamente, para honrar al tereré, vamos a escuchar esta composición que lleva por título Tereré Yeré.